Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas a nuestra lectura continuada del Evangelio de Marcos. Ayer veíamos cómo los herodianos y los fariseos habían confabulado, habían hecho una alianza para eliminar a Jesús. Decidieron eliminar a Jesús, decidieron deshacerse de él, porque les estaba molestando, les estaba trayendo muchos problemas, les estaba desenmascarando, les estaba poniendo en crisis su concepto de sinagoga, estaba poniendo en crisis el templo. Y ahora nos encontramos en el capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice así: Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre al oír lo que hacía acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo Jesús a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no lo aplastaran, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias y se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos viendo últimamente que la gente está siguiendo a Jesús, que el nuevo lugar de convocatoria de Jesús está siendo a la vez desde templo. El templo era el lugar de la convocatoria del pueblo, era el lugar donde se realizaba el peregrinaje. Y Jesús está atrayendo a la gente hacia Él. Jesús está atrayendo a la gente hacia su persona. Por otro lado, habíamos visto que Jesús está enseñando, está haciendo las veces de la sinagoga también. Y está enseñándole a la gente. Y ahora lo encontramos jalando más multitudes. Lo encontramos jalando masas. Nos dice el texto que después de que los herodianos y los fariseos se decidieron a eliminar a Jesús, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una muchedumbre de Galilea. Se le estaba uniendo a su círculo los galileos. Jesús es galileo y los galileos tienen una connotación importante. Los galileos son batalladores, son guerreros, son gente de combate. Los galileos son gente preparados para la guerra, eran muy aventados, diríamos nosotros. Y se le unen a Jesús unos galileos, una muchedumbre de galileos. Eso alerta al Imperio Romano, porque el Imperio Romano está viendo que se están dando movimientos de masas, está viendo que se están dando movimientos de gente de grupos grandes, y eso le tenía miedo al Imperio Romano. Y máxime eran galileos. Los galileos eran gente revoltosa, era gente muy dispuesta para combatir. Eso les tenía miedo a los romanos. Y Jesús está jalando gente de la Galilea, muchedumbre, dice, le siguió una muchedumbre de Galilea. Esto es peligroso, porque están pensando los romanos que se va a armar una revuelta, que se va a armar una sublevación, se va a armar un ejército de galileos para luchar contra los romanos, capitaneados por Jesús posiblemente, pensaban ellos. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran muchedumbre acudió a él. Pues no es solo gente de la Galilea, diríamos de gente de la Palestina. La Palestina era una región y estaba dividida en cuatro provincias. La Palestina estaba dividida en la Galilea, era una parte de la Palestina. La Samaria era otra parte de la Palestina. Perea era otra parte de la Palestina. Y la otra parte era Judea. Estaban 4 provincias que componían la Palestina. Y de todos esos lugares se estaba uniendo gente para seguir a Jesús. De Judea, donde estaba Jerusalén. Judea es el lugar donde está Jerusalén. Y se estaba uniendo gente de Judea, de Jerusalén. Pues esto es grave, porque
La gente que tenía como lugar centro de peregrinaje el templo, no está acudiendo al templo, sino que está acudiendo a Jesús. Como dice el versículo 8, al oír lo que hacía, acudió a él. La gente del otro lado del Jordán, de la Idumea, todos estos pueblos, todas estas ciudades, eran ciudades antiguas, eran ciudades de historia, eran ciudades que tenían su historia muy, muy interesante. Por ejemplo, la Idumea era una ciudad, una región cuya capital era Hebrón. Hebrón era famoso, Hebrón es donde están las tumbas de los patriarcas. Es una región muy antigua. Tiro, un puerto importantísimo. En la antigüedad fue un centro económico, cultural y de poder político. Las relaciones comerciales se daban en ese puerto. David y Salomón tuvieron relaciones comerciales con Tiro. Sidón también, otro antiguo puerto fenicio. Recordemos que los fenicios fueron los principales navegantes en la antigüedad, comerciantes navegantes. Eran conocedores del mar. Los fenicios son una cultura antiquísima. Tenían al menos 4000 años de historia. Hoy, en la actualidad, eso corresponde al Líbano. Tiro corresponde al Líbano también. Son todas ciudades y puertos con una historia interesantísima, con una historia de mucha cultura. Y acudían a él por lo que hacía. Esto es importante. La gente acude a Jesús por lo que hace, no por lo que predica, no por el culto que celebra. Acude a él por lo que hace. Esto es lo que convence a la gente siempre, en todos los tiempos, en todos los lugares. Se convence por lo que se hace, no por lo que se dice. Y eso es lo que tenía el templo, lo que tenía la sinagoga. La sinagoga hablaba mucho, pero no hacía mucho. Jesús no habla mucho, pero hace mucho. Y su testimonio era importante. A causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastara. Las muchedumbres lo están siguiendo, y eso, leído por el poder romano, suena a peligro, suena a un inminente levantamiento. Esta muchedumbre puede levantarse, esta muchedumbre puede hacer la guerra, esta muchedumbre puede ser un obstáculo para el poder romano. Y las muchedumbres se abalanzan, casi aplastan a Jesús. Por eso Jesús desde la barca va a predicar, desde la barca va a dar la buena noticia. De suerte que Jesús curó a muchos que padecían de sus dolencias y se le echaban encima para tocarle. Las multitudes quieren acercarse a Jesús para encontrar salvación, para encontrar liberación, para encontrar consuelo, para encontrar sanación. Las multitudes están siguiendo a Jesús para que encontrar en él medicina a sus males, respuesta a sus males. Se le echaban encima para tocarle. Ya la fama de Jesús ha pasado fronteras. La fama de Jesús ya ha llegado hasta la región de Tiro, Sidón, ha llegado hasta las fronteras de lo que actualmente es Líbano, de lo que actualmente es Siria, de lo que actualmente es Jordania. Ya la fama de Jesús se ha hecho presente. Y todo el mundo quiere tocarle, todo el mundo quiere tener contacto con Jesús. Y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies. Decíamos en todo lo que hemos venido hablando anteriormente, que la obra de Jesús es un desafiar al mal, un retar al mal, un acechar al mal, un retarle poniéndole palabras, un retarle poniéndole la persona de Jesús, un retarle
a través de la obra de Jesús. El espíritu del mal se siente desafiado por Jesús. Y aquí lo encontramos, el espíritu del mal arrojado a los pies de Jesús. Jesús está doblegando al mal. Jesús está venciendo al mal. Jesús le está poniendo la pata al mal. Jesús está dominando al mal. Está arrojado a sus pies y gritaba. Es un grito de extinción, es un grito ya como que se estuviera acabando, un grito como que estuviera llegando a sus últimos días el mal. Pero él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. El demonio sabe quién es Jesús y lo proclama, pero el demonio no proclama quién es Jesús porque cree en Jesús o por adorar a Jesús. El demonio proclama quién es Jesús para que lo maten. Si el demonio dice que Jesús es el Hijo de Dios, el poder religioso acelera la muerte de Jesús, porque el poder religioso no aceptaba que Jesús era Hijo de Dios, no aceptaba que Jesús era el enviado de Dios. Nunca reconocieron en Jesús tal figura. Entonces el espíritu del mal confiesa quién es Jesús, pero para acelerarle la muerte. Por eso Jesús le prohíbe enérgicamente que no lo descubra, porque el demonio no confiesa a Jesús para ser aliado de Jesús, sino para ser contrincante de Jesús y echarle todas las fuerzas contra Jesús. Pues aquí, en este texto, hay una buena lección para nosotros. La lección es: necesitamos hoy de Jesús, necesitamos tocar a Jesús, necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos clamarle a Jesús, necesitamos estar cercanos a Jesús, sobre todo en estos tiempos en que este gran reto que se nos ha presentado con el virus, del coronavirus, nos está dejando sin palabras, nos está dejando desconcertados, nos está dejando como en el abandono. Estamos con miedo, estamos frustrados, no conocemos el futuro de esto, estamos en la zozobra y la persona de Jesús está con nosotros. Podemos tocar a Jesús, podemos clamar a Jesús, podemos acercarnos a Jesús, podemos con Jesús hacerle frente a este gran reto de estos días. Podemos acrecentar la esperanza, podemos acrecentar nuestra fe. En una situación que nos falta esperanza, en una situación que nos falta mucha fe, casi claudicamos, pero la palabra de Dios a través de este texto nos dice que Jesús está cercano, que podemos tocarle, que podemos acudir a Él y que después de esta prueba vamos a tener muchedumbres que van a seguir a Jesús. Después de esta prueba vamos a tener muchedumbres que van a ser parte de la familia de Jesús. Esto nos va a ayudar de manera especial los países que se han descristianizado, Europa, va a ser un reto para volver a cristianizarse, para volver a sus raíces, para volver a su historia. Y nosotros nos va a ayudar también para redescubrirnos, nos va a ayudar para volver a repensar nuestra fe, nos va a ayudar para volver a ser testigos de Jesús, nos va a ayudar para hacer una iglesia más viva, una iglesia más cercana a Jesús, una iglesia que está agarrada de Jesús, una iglesia que clama a Jesús. Este es el momento para que también nosotros podamos arrojarnos a los pies de Jesús y podamos clamarle y podamos suplicarle y podamos arrancarle
la esperanza para nuestras vidas. Hermanos y hermanas, que el Señor les dé la paz.